La iglesia de Esmirna lleva como título La iglesia sufriente. Recuerde que estamos viendo esta serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. La clase pasada fue la iglesia de Éfeso. Hoy estamos viendo la iglesia de Esmirna. Bien, Esmirna, Apocalipsis capítulo 2 y versículo número 8 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire qué interesante que a Esmirna no se le da acusación, pero muy interesante el final. Dice: el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Eso está tremendo. Bien, entonces vamos a ver las dimensiones del mensaje a Esmirna. Bien, número 1, tenemos la declaración. Número 2, tenemos la observación. Número 3, tenemos acontecimientos futuros. Número 4, tenemos el desafío. Número 5, tenemos la recompensa. Número 6, tenemos otro desafío a la iglesia de Esmirna. Y número 7, tenemos recompensa, la recompensa para los vencedores. Déjeme recordarle que las 7 iglesias son la plenitud de la iglesia de Cristo. Quiere decir que nosotros pertenecemos a las 7 iglesias. Usted pertenece a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Tiatira, y mis amados, déjeme decirle por qué digo esto, ¿verdad? Que pertenecemos a las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque en todas las iglesias hay algo donde Dios habla a nuestro corazón. En Éfeso Dios habló a mi corazón, pero también en Esmirna Dios hablará a mi corazón. Hay una área de mi vida en la cual Dios va a hablar. Si nos vamos a Pérgamo, Dios nos va a hablar en la iglesia de Pérgamo. Si nos vamos a Filadelfia, Dios va a hablarnos en la iglesia de Filadelfia. Entonces, mis amados, tenemos aquí, mire, para dar y regalar. Así que todos tenemos algo que recibir de cada una de las 7 iglesias. ¿Está de acuerdo conmigo? Bien. Amén. Bien. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver las 7 dimensiones del mensaje a Esmirna. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta, no se limite, por favor, y hágala en cuanto pueda. Bien, vamos a ir número 1, la declaración. Esta declaración, mis estimados amigos, es poderosa. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Mire cómo inicia con una declaración de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: y escribe
al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Fíjense qué tremendo es. ¿Por qué? Porque estamos hablando, mis estimados pastores, a la iglesia Esmirna. La iglesia de Esmirna es la iglesia sufriente. La iglesia que ha pasado por muchas tribulaciones, por muchas circunstancias, por causa de su fe, del evangelio que ellos predican, del evangelio que ellos, mis amados, publican. Entonces dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último. Mire qué tremenda y poderosa declaración. Ahora yo quiero que veamos un poquito este aspecto, el aspecto de la declaración aquí en este pasaje. Bien, si Él es el primero y Él es el último, fíjese lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense qué maravilloso es. Tenemos una enseñanza donde nosotros hablamos acerca de el principio. Se le llama la fuerza primigenia de Dios. En este estudio hablamos cómo es que comenzó todo el asunto de la creación. Y quiero decirle algo, que ese Dios invisible, la creación no lo conoce. No lo conoce, sino que en Jesús, en Jesucristo, la creación conocerá a su creador. ¿Por qué? Porque Él es el Dios invisible. Y la imagen de ese Dios invisible es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el primogénito de toda creación. Así como cuando Dios creó a Adán o lo formó con una Eva dentro de él, pero no se había manifestado. De manera que viene Dios y dentro de él está el Hijo, el Verbo, y lo manifiesta, lo deriva de él mismo. Se deriva y entonces viene el Cristo. Y la creación comienza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su creación no logra conocer a ese Dios invisible hasta que viene Él como primogénito de toda la creación, hasta que viene Él como unigénito, hasta que viene Él como imagen del Dios invisible. Es ahí donde toda la creación conoce el rostro de su Dios. Bien, en otras palabras, Él es, dice la Escritura, Él es el principio y Él es el final. Quiere decir que Él es el dueño del tiempo. Él es el primero y Él es el postrero. Él es el Aleph y también es la Taú. Él es dueño de todo. Ahora, también es dueño de la vida y de la muerte. Recuerde que el Señor arrebató las llaves de la muerte. Recuerde que el Señor resucitó y venció a la muerte. Entonces dice Colosenses capítulo 1, verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el primero, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, cuando el Señor se presenta a la iglesia de Esmirna, se presenta de esta manera.
Le dice, yo soy el dueño del tiempo, yo soy el dueño de la vida y de la muerte. Imagínense qué declaración tan fuerte, tan poderosa. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Principio y fin, vida y muerte. Mire qué interesante es esto. Bien, vamos a ver la segunda dimensión de la iglesia de Esmirna, que es la observación. Recuerde que el Señor ve todas las cosas. No sé si usted recuerde qué significa la palabra conocer. ¿Quién me ayuda esta noche? Recuerde que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, yo conozco. ¿Se acuerdan? Yo conozco. Y la palabra conocer dijimos que viene del griego. Y dijimos qué significa. ¿Alguien se acuerda de los que estuvieron presentes? Sí se escucha por ahí, se me hace que le apagué el micrófono, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda de la palabra conocer? Yo conozco. La palabra conozco del griego. Yo conozco nuestro pasado, presente y futuro. Dígale. Pastor, por acá hay una definición. Paz. A ver, Víctor Mora, dígame. Había dicho que conocer es discernir claramente. Correcto. Sí. Ajá. Esa es la palabra. Conocer es discernir claramente. ¿Verdad? Perfecto. Bien, está correcto. Recuerde que esto es simplemente para que nosotros no perdamos la secuencia de lo que estamos hablando respecto a las 7 iglesias, porque las 7 iglesias son una solamente. Bien, el Señor dice en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras. El Señor dice, yo discierno claramente tus obras, tus hechos. Ahí no hay reprensión. Y dice, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces vamos a separar un poquito lo que es la observación. Vamos a ver lo que es la observación. En la observación nos habla de tus obras, tus tribulaciones, tu pobreza, la blasfemia y la sinagoga de Satanás. Aquí es donde, repito, vamos a brincar lo que son las obras porque estamos hablando de servicio. Pero vamos a ver el punto número 2, que son las tribulaciones. Dice el Señor, yo conozco tus tribulaciones. Y la Biblia nos habla acerca de 7 tribulaciones. Fíjese, las 7 tribulaciones. Libro de Job, capítulo 5, verso 19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Fíjese, 7 tribulaciones. Y dentro de esas 7 tribulaciones, cuando usted las lee, se da cuenta que hay un enfrentamiento, hay una oposición, hay una persecución. ¿Por qué? Porque te persigue la espada. Eso habla del gobierno. Cuando hablamos de la espada, estamos hablando de la persecución de los gobiernos a la iglesia del Señor.
También habla de la tribulación del hambre. Cuando pasamos por esa faceta, recuerde que los hombres de Dios pasaron por la faceta de la hambruna. Uno de ellos fue Abraham, tuvo que descender a Egipto. Otro de ellos fue Isaac, pasó también por un tiempo de hambruna. En el tiempo de José, hijo de Jacob, vuelven a haber 7 años de miseria, de escasez, de hambre terrible. Son aspectos, hermanos, de tribulaciones que acontecen en la vida de los seres humanos. Pero la escritura dice: en 6 tribulaciones te librará, y aún en la 7ª no te tocará el mal. Oh, qué tremenda palabra, mis amados. Yo conozco tus tribulaciones. ¿Cuántas? Tus 7 tribulaciones. Yo las conozco, dice el Señor. Puede ser enfermedad, puede ser persecución, puede ser hambre, puede ser las bestias que te persiguen, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el Señor: yo conozco. ¿Cuál es tu tribulación? Antes de que tú me la digas, yo la conozco. Qué tremendo. Yo conozco tu pobreza. ¿Por qué, mis amados, la iglesia está pasando por esta circunstancia? ¿Por qué? Porque en la persecución ellos fueron despojados de sus bienes. Por eso es que la escritura dice que algunos, siendo despojados de sus bienes, padecieron esa tribulación con gozo. Una cosa es que te roben, una cosa es que no aparezca por la mañana algo, pero otra cosa es que el gobierno venga y te quite tu tierra, te quite tu casa, te quite tus bienes. ¿Por qué? Por causa de la fe que tú ejerces, la fe que tú profesas. Ese era problema para los creyentes en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque, mis amados, hubo persecución de parte de Nerón. 10 persecuciones hubo, fíjense. Domiciano también persiguió a la iglesia. Ahora déjeme decirle, la iglesia de Esmirna, dicen la historia de la Biblia de los padres de la iglesia, escuche bien, que el encargado de esta iglesia de Esmirna era Policarpo. Policarpo era un discípulo de Juan. Y Policarpo, mis amados, sufrió como mártir. Entonces, cuando vemos que el Señor ve la pobreza de ellos, está diciendo el Señor: yo veo lo que están haciendo contigo, que te están despojando de tus bienes. Conozco tus tribulaciones, conozco tu pobreza, pero dice el Señor: tú eres rico. Mire qué tremendo. Segunda de Corintios, capítulo 6 y verso 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Por qué? ¿Por qué puede hablar un hombre de esta manera? Porque en Cristo, mis estimados pastores, lo tenemos todo. Por eso en la declaración Él dice: yo soy el principio y yo soy el final. Yo soy el que estuve muerto, mas ahora vivo. Él está diciendo: soy dueño de tu tiempo, soy dueño de tu vida, soy dueño de la muerte, hago lo que quiero con ella.
La iglesia, mis amados, por situaciones difíciles, por la pobreza que esté pasando, es una iglesia rica. ¿Por qué? Porque el que está con el Señor, el que está en Cristo, lo tiene todo. Y quizás no en este tiempo, pero en el tiempo venidero, mis amados, nos espera una gran recompensa, una gran herencia. Como entristecidos, dice Pablo. Pablo sufrió persecuciones, naufragios, no solamente persecuciones de los judíos, sino de falsos hermanos. Por eso Pablo dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. ¿Por qué? Porque somos ricos en fe. Somos ricos en misterios. Somos ricos en conocimiento. Alguien diga gloria a Dios. Amados pastores. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Esto es, hermano, para pegar un brinco, ¿verdad que sí? Entonces fíjese qué tremendo. Dice el Señor, yo conozco tus obras. Yo conozco tus tribulaciones. Yo conozco tu pobreza. Pero también conozco, dice el Señor, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Fíjese qué interesante. Recuerden que la blasfemia también se traduce como calumnia. La calumnia blasfema de los que se dicen ser judíos por descendencia nacional, pero no espiritualmente de la verdadera circuncisión. Recuerden que la verdadera circuncisión se hace en el corazón. Tristemente, hoy ha llegado hasta la iglesia evangélica o la iglesia cristiana o la iglesia apostólica enseñanzas donde hay que circuncidarse para poder agradar a Dios de una manera mayor, lo cual es un engaño, una mentira. No se deje llevar por estas historias. Ahora recuerde que los judíos blasfemaban a Cristo, tildándole de el ahorcado. Es la manera en lo que los judíos se referían a Cristo, mis amados. Ellos le llamaban el ahorcado. ¿Por qué? Porque él había muerto como un pecador de los más terribles en un madero. Sin ropa, desnudo, golpeado, avergonzado, escupido, así había muerto de la manera más terrible, y ellos le llamaban en aquel tiempo el ahorcado. Ahora también en otras partes en Esmirna se opusieron al crecimiento. ¿Quiénes? Los judíos. Se opusieron al crecimiento del cristianismo. Y también en el martirio, escuche bien, de Policarpo, se unieron con los paganos en el clamor para que este Policarpo, que era el encargado de la iglesia de Esmirna, fuese echado a los leones. Pero como ellos encontraron obstáculo para esto, demandaron que fuese quemado vivo y con sus propias manos llevaron leña para la hoguera. Es por eso que el Señor dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Fíjese qué tremendo. Sino que es gente, mis amados, calumniadora, gente asesina. Escuche bien. La sangre de los profetas, de los apóstoles, está en las manos de ellos. Ellos mismos llevaron la leña para la hoguera. Ahora qué tremendo que el Señor les llama sinagoga de Satanás.
Sinagoga de Satanás es la única vez que se emplea el término sinagoga en el Nuevo Testamento, sinagoga de Satanás. Conforme los judíos se oponían más y más al cristianismo, este se iba arraigando también más y más en el mundo gentil. Ahora bien, el término sinagoga se dejaba del todo para aquellos, y los cristianos se apropiaron exclusivamente del honorable término de iglesia. Quiere decir que el término de sinagoga es una asamblea, pero ese término lo dejaron ellos exclusivamente para los judíos. Y ellos utilizaron el término también exclusivamente de iglesia. Ahora, los judíos que podrían haber sido la iglesia de Dios, ya que por su oposición e incredulidad el Señor no se los permitió, y habían llegado ellos a ser una verdadera sinagoga de Satanás. Y también el trono de Satanás se le llama a esas sinagogas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero eso es realmente, mis amados, lo que es una sinagoga. Una sinagoga es una asamblea. Recuerde que la sinagoga, esto pertenecía a los judíos, donde ellos se congregaban para solamente dar lectura a las escrituras, dar enseñanzas también referente a la Torá. No sé si han escuchado estos últimos días acerca del ungimiento del Mesías en Israel. Ha estado difundiéndose la noticia que ellos ya encontraron al Mesías. Esta información no está avalada por todos los judíos, sino parte de ellos. Y fíjese qué tremendo que la escritura nos dice, hablando en palabras del Señor Jesús en Mateo 24, que lo primero que tenemos que cuidar es el engaño. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Entonces, esta palabra profética está teniendo cumplimiento. Escuche bien, ¿por qué? Porque muchos gentiles se pueden llamar yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Ya ve que hay un Cristo por allá, un Mesías, perdón, en Rusia también hay un Mesías que dice que él es Jesucristo, y etcétera. Pero que salga de los judíos, mis amados, eso ya es una señal tremenda de que el Señor, mis amados pastores, viene pronto. Es una señal clara de que el Señor viene pronto. ¿Por qué? Porque ya del mismo Israel están saliendo los falsos mesías. Bien. Número 3, mis amados, vamos a ver la tercera dimensión del mensaje a la iglesia de Esmirna. Número 3, los acontecimientos futuros. Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Miren qué tremendo es el Señor, que a la iglesia le está profetizando acontecimientos futuros. Esos acontecimientos futuros nos habla de sufrimientos. Bien, ¿cuáles son los sufrimientos venideros para la iglesia de Éfeso? Número 1, va a sentir el temor, el miedo. Yo pregunto, ¿quién no ha sentido miedo? Aún así, mis amados, con el conocimiento, aún así con la unción, aún así, mire, el miedo es tremendo. ¿Por qué? Porque vemos a el profeta Elías.
El profeta Elías tiene una grande victoria donde matan a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, donde él viene y coloca orden en el monte Carmelo porque se tiene que adorar al único y verdadero Dios. Pero cuando viene la amenaza de Jezabel contra Elías, y la amenaza fue que le iba a cortar la cabeza, lo primero que hace Elías, mis amados hermanos, es que sale huyendo. Sale huyendo, él corre por su vida. Tú te preguntas, ¿y dónde están las experiencias? ¿Y dónde queda el conocimiento? Pero quiero decirle, cuando nosotros sentimos miedo, cuando sentimos temor, es porque nos estamos enfrentando a espíritus terribles. Espíritus que provocan específicamente un terror, un miedo. Mire, esto está tremendo. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: no temas, no temas. ¿Por qué? Porque Satanás echará a algunos de vosotros en la cárcel. No temas lo que vas a padecer. Entonces, los sufrimientos venideros es el miedo, el terror. Número 2, Satanás como opositor. Recuerde que la palabra Satanás viene del original hebreo, que es la palabra Satán, S-T-N, que significa opositor o el que se opone. También cuando usamos la palabra diablo, es la palabra el que se opone del griego. La palabra diablo del griego es el que se opone. Entonces, lo que se va a enfrentar, los sufrimientos venideros para la iglesia de Esmirna, es el miedo, el terror. Recuerde que son espíritus inmundos que atacan. Número 2, la oposición de Satanás, la oposición a los proyectos, la oposición a lo que se ha decidido hacer, la oposición al crecimiento de la iglesia, la oposición a que la iglesia permanezca abierta. Número 3, está hablando de la cárcel. Un aislamiento, dice. Puede ser un aislamiento espiritual. Puede ser un aislamiento físico, como lo fue para el apóstol Pedro cuando lo tomaron y lo llevaron cautivo y lo metieron en prisión. A Pablo también lo metieron en prisión. A Juan también lo tenían en la isla de Patmos. Físicamente o emocionalmente o espiritualmente. Número 4, prueba. Seréis probados. Y número 5, estamos hablando sufrimientos venideros. 10 días, los 10 días. Cuando habla de los 10 días, se está hablando de un periodo de tiempo breve, pero que ese breve periodo de tiempo no te van a librar de él, sino que hay que pasar por esos 10 días a como dé lugar. ¿Sí me explico? Recuerden que es la iglesia a Esmirna. Bien, tenemos 5 aspectos de los sufrimientos venideros. Bien, los 10 días, mis amados, representa también oposición. ¿Por qué? Porque en Números capítulo 13, verso 32, 10 espías hicieron llorar a Israel. Fíjese qué tremendo. 10 espías hicieron llorar
todo un día y una noche a Israel. Cuando vamos a Génesis 24-25, 10 días retuvieron a Rebeca. Fíjese que eso está tremendo, hermano, porque es una oposición. Recuerde que Rebeca tenía que estar con Isaac. El siervo llamado Eliezer, cuando se otorgó el permiso para que Rebeca fuese llevada a su amo, la familia se opuso, dijo que se quede con nosotros 10 días más. ¿Por qué? Porque es una costumbre, es una tradición y presentan oposición. 10 días más, retienen a Rebeca ya. Y hay que pasar por allí. Hay que soportar esos 10 días. Qué tremendo. Y luego de ahí viene el número 4. Aquí llevamos a la cuarta dimensión del mensaje a Esmirna. El desafío: sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Mire qué poderoso es esto. ¿Se recuerda usted cuando el Señor le dijo a los apóstoles: no se muevan de Jerusalén hasta que sean embestidos con el poder de lo alto? Entonces me seréis testigos. ¿Quién se recuerda de este pasaje? Y me seréis testigos. Pues cuando tú te vas al diccionario y buscas la palabra testigo, no es lo mismo que testigo en el español. Testigo en el español es alguien que ha visto, que ha oído algo de lo cual él puede contar. Pero un testigo en el griego significa mártir. El Señor les estaba diciendo: ustedes van a entregar su vida como mártires. Ustedes van a morir por lo que creen, van a morir por su fe, van a honrar este evangelio con su misma sangre. Eso fue lo que les dijo el Señor a los apóstoles. Y aquí se acaban los amenes. ¿Por qué? Porque no es fácil, ¿verdad? Sé fiel. ¿Hasta dónde, Señor? Hasta la muerte nada más. Sé fiel. Ahora le voy a mostrar las dimensiones de esa fidelidad. 3 dimensiones de la fidelidad. Fiel en tu espíritu, fiel en tu alma y fiel en tu cuerpo. Wow. Un día dijo un pastor que al Señor no le importa el cuerpo, lo que le importa es el alma, dijo. Dije yo. Entonces, si no le importa el cuerpo, ¿para qué vamos a resucitar? ¿Sí o no? Entonces, cuando te vas a las escrituras, el apóstol Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida, la parucía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque la fidelidad tiene que ser en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque hay pecados del espíritu, hermano. Hay pecados del alma y hay pecados del cuerpo. A ver, dígame un pecado del cuerpo. Arrogancia, pereza. No, ese no es un pecado del cuerpo. Adulterio. Comer mucho.
Adulterio es un pecado del cuerpo. ¿Qué otro más? Estirar la mano para robar. Bueno, ese puede estar conectado también alma y cuerpo, ¿verdad? Porque si está robando es porque lo codició en el alma, ¿sí o no? Ajá, bien. Bien, específicamente hablemos pecados del cuerpo. Alguien dijo por ahí adulterio. ¿Qué más? Fornicación, entonces. Fornicación también. Otra, borrachera, ¿sí o no? Ay. ¿Verdad que sí? Sí. Así bien. Esos son pecados del cuerpo, borracheras, fornicación, adulterio. Óigame. Ahora, pecados del alma. Ahí sí, arrogancia, Orgullo. orgullo, ¿qué más? El odio. El odio está en el alma, hermano. Hay gente que llega, mire, muy bonita a la iglesia, ¿verdad? Con su trajecito a Armani, su corbatita de seda importada de por allá de Egipto, pero con odio en el alma, en el corazón. Eso es ser infiel en el alma. Ahora dígame un pecado del espíritu. La blasfemia. La blasfemia. Es un pecado del espíritu, la blasfemia. ¿Correcto? ¿Quién lo dijo? El pastor Eugenio, apóstol. Eso, mire nomás. Otro premio. Se acaba de ganar usted un auto. Gloria a Dios. Entonces también está ahí. Bien, dígame otro pecado del espíritu. Los malos pensamientos también está ahí. Fíjese que los pensamientos corresponden al alma. Pero le voy a decir otro pecado del espíritu, la idolatría. Así es. Porque la idolatría no es solamente en alma y cuerpo, sino en el espíritu. Cuando el hombre es infiel en su espíritu, con Dios ha cometido idolatría. Por eso es que el Señor está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Mire qué interesante es. Apostasía, apóstol. La apostasía, ya estaríamos hablando de el pecado de la idolatría, ¿verdad? Que nos lleva y nos conduce a ser apóstatas. Entonces, para poder llegar a ser un apóstata hay que ser primero idólatra, ¿verdad? ¿Y qué puede ser un idólatra cuando en este caso vemos a Judas? Dice que amó más el precio de la maldad. ¿Por qué? Porque él estaba en cuestión del asunto financiero, era lo que más le pegaba a Judas, era su patita de palo, el dinero. Por eso es que sustraía dinero de las ofrendas, tiraba un pelito al gato, decía, al cabo nadie se va a dar cuenta, pero resulta que el Señor lo ve todo, porque Él tiene ojos como llama de fuego, mis amados. Bien. La infidelidad, ¿no? Entra también ahí en los pecados del espíritu. Sí, se es infiel en el espíritu cuando se comete el pecado de la idolatría, se es infiel. Pero cuando se comete el pecado de la idolatría, nos conduce a la infidelidad o a la apostasía. Pues el pecado en sí es la idolatría. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos que se conjugan los pecados tanto del alma, del cuerpo y del espíritu, estamos hablando de la involución, del retroceso. Correctamente. El espíritu
ser idólatras por un tiempo, pero no tener pecados del cuerpo o del alma, o de 2 o de 3 áreas. Pero cuando caemos en las 3 áreas de nuestra vida, entonces estamos hablando que estamos cayendo ya en un retroceso, en esa involución, ¿no? En una involución, y todo comienza en el espíritu. Todo comienza en el espíritu. El espíritu está siendo afectado, este va a arrastrar al alma y arrastra al cuerpo. Como resultado es el pecado en el cuerpo. De algo que comenzó internamente. Recuerde que la gente no cae de la noche a la mañana. Comienza un deterioro espiritual. Y eso comienza en el espíritu. Cuando la gente no pasa tiempo con Dios, cuando empieza a separarse, es donde comienzan los problemas, las dificultades. ¿Sí me explico? Bien. Número 5, mis amados, la recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ser fieles? Dice corona de vida. La corona de vida aparece también en Santiago capítulo 1 verso 12. En 2 de Timoteo 4:8 aparece la corona de justicia. Y en 1 de Pedro 5:4 aparece la corona de gloria. La corona es la guirnalda, emblema del vencedor. Es aquellas hojas de olivo que le colocaban a los vencedores en las competencias. También es emblema de uno que se regocija o de fiesta. Pero la diadema es la corona de un rey. La corona de un rey. Tenemos una enseñanza que habla de las 7 coronas. Es algo que podemos verlo después con tiempo. Pero bien, el desafío. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces recuerde que explicamos la clase pasada que hay 2 tipos de personas: el que tiene oído carnal y el que tiene oído espiritual. Pues el que tiene oído carnal no hace caso de lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero el que tiene oído espiritual va a corregir el rumbo, va a entender que vale la pena ser fiel al Señor en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Mientras más tiempo pasemos con Dios, tu alma estará mejor y tu cuerpo estará sometido a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, tenemos que tener un oído espiritual. Por eso yo le dije al principio, nosotros podemos ser de la iglesia de Éfeso, efesianos, ¿verdad? Podemos ser de la iglesia de Esmirna, esmirnianos. Podemos ser de las iglesias de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Laodicea. Todos tenemos algo, mis amados, de qué arrepentirnos, algo de qué escuchar, de qué anotar y decir: Señor, esta parte me corresponde a mí. Entonces, a la iglesia sufriente el Señor le está diciendo: no temas. Ya estás padeciendo, pero vienen otros sufrimientos, vienen momentos de temor, de terror quizás, pero van a pasar. Vienen momentos donde Satanás o el diablo estará presentando oposición a tus proyectos.
Viene el momento donde vas a ser echado en una cárcel. Dice el Señor a la iglesia de Esmirna: no temas. Yo conozco tus padecimientos, tus tribulaciones, conozco tu pobreza, conozco tus circunstancias. Pero le dice: no temas, no temas, porque al final hay recompensa para ti. No temas. Van a ser 10 días. Hay que cruzar esos 10 días. Van a ser 10 persecuciones. Hay que pasar esas 10 persecuciones. Recuerde que es un breve tiempo, pero que al final hay recompensa. El desafío: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Número 7, la recompensa. Apocalipsis capítulo 2, verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire qué tremendo. La muerte segunda, mis estimados pastores, es el lago de fuego. La muerte en la vida de los perdidos. La frase la segunda muerte es peculiar del Apocalipsis. Algunos se preguntarán: ¿qué importa esta primera muerte, que tarde o temprano debe tocarnos a todos si nos escapamos de la segunda muerte? Y bien, parece que los que mueren en aquella muerte sufrirán daño, dolor por ella. Pero si fuese la aniquilación y así la terminación de los tormentos, no sería daño alguno, sino más bien beneficio para aquellos. Me refiero a los que esperan la segunda muerte, ¿verdad? Que ellos tal vez piensen que es el final de todo, la aniquilación, volver a morir. Pero por el contrario, ese lugar es el lugar donde están los peores tormentos vivientes. Esos son la segunda muerte. Quiere decir que habrá daño y habrá dolor en esa segunda muerte. Hoy en día la gente cuando muere se encuentra en el lugar de tormento, que es conocido como el infierno, o el Hades, o la Gehenna, o el Seol. Un lugar de tormento. Los santos van a un lugar donde ellos pueden descansar, un lugar de reposo. Pero cuando venga el tiempo de la segunda muerte, mis amados, ahí experimentarán el verdadero dolor y sufrirán daño. Quiere decir que es un tormento sin fin. Y esto es terrible, mis estimados. Por eso la Escritura dice: bienaventurado los que experimentan la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, la segunda resurrección es para muerte. Esa ya no tenemos nada que ver con ella. ¿Sí me explico? Bien, quiero preguntarles si tienen alguna duda. Pastores, Pastor Armando, Pastor Víctor, Carlos, Pastor Elvira, Por mi ¿alguna parte, pregunta? pastores,
Estoy bien, o sea, vamos aprendiendo poco a poco, pero vamos, pastor. Está bien. Amén. Todo bien. Bien, tenemos el tema, mis estimados, de lo que es el lago de fuego, tenemos el tema de lo que es el infierno y todos esos aspectos. Son temas aparte, claro que sí, y son muy amplios también, ¿verdad? Para poder entenderlo con una mayor dimensión. Pero nos asegura a los de la iglesia de Esmirna, el Señor nos asegura que la segunda muerte no tiene nada que ver con nosotros. Seremos librados de la segunda muerte. ¿Sí me explico? Bien. Entonces, mis amados, tenemos lo que son las 7 dimensiones de la iglesia a Esmirna. Cuando terminamos este asunto de los muertos, mis amados, quiero decirle que muchos fueron los muertos en la iglesia de Esmirna por causa de su fe. Recuerde que la propagación del evangelio comenzó con persecución y muerte. ¿Por qué? Porque inmediatamente que comienza la persecución mataron al apóstol a Jacob. Murió a filo de espada. Y comenzó la persecución, mis amados, de los creyentes. Mucho más cuando vino Nerón, vino y trajo una persecución. Ahí también son 10 persecuciones, según cuenta la historia, que Nerón persiguió a la iglesia 10 veces, 10 persecuciones tremendas. Fueron entregados, quemados, fueron entregados a los circos romanos, donde estos morían en las fauces de los leones, y también como alimento para las fieras. Entonces, la iglesia de Esmirna pasó por este tipo de circunstancias, así como le mencioné que Policarpo, que fue el pastor de la iglesia de Esmirna, que fue quemado vivo por causa del evangelio. Así que la promesa del Señor es que Él nos dará la corona de la vida y no sufriremos nada de la segunda muerte. Bien, ¿qué le parece si damos gracias a Dios? Si es que no hay alguna pregunta, mis estimados pastores, al respecto. Bien, ¿qué les parece si damos gracias al Señor?